Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Damos la bienvenida a Hernán Maldonado. Muchísimas gracias, Hernán, por estar esta mañana con nosotros. Creo que Hernán no necesita mayor presentación, pero es sociólogo, analista político, colabora en algunos medios como sudaca.pe y nuestra revista Quehacer, obviamente. Nuevamente, muchas gracias por aceptar compartirnos tus reflexiones sobre el momento político que estamos viviendo en estos días, ya calentando motores, iniciando julio, para lo que va a ser el discurso, ¿no?, de nuestro presidente. Vamos a tener una secuencia de reuniones para ir analizando un poco lo que ha sido el año, y estamos empezando esta mañana con Hernán. Muchísimas gracias nuevamente, Hernán, y te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Malvina. No, la idea, bueno, ahora es poder dejar algunos puntos, algunos elementos de la coyuntura, digamos, ¿no? Para abrir el diálogo que entiendo van a partir las cosas que puedo dejar en mesa, iniciar un diálogo más abierto y más, tal vez, que incorporen mayores elementos, ¿no? Que, digamos, los que yo pueda dejarles ahora, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo empezaríamos? A ver, un primer elemento, ¿no? Que me parece clave en la coyuntura y que me parece que cada vez más claro es una sensación, por lo menos, de un sector importante de analistas y de actores, que vivimos un momento de entrampamiento, ¿no? Un momento donde me parece que las fuerzas que están en disputa, ¿no?, política, los distintos actores que pelean por la orientación de la política en general en el país, no tienen la suficiente capacidad para abrir una salida política, una salida democrática a la crisis, ¿no? A la crisis política que vivimos, ¿no? Entonces ahí hay un primer elemento que me parece que es evidente, o más o menos evidente, ¿no? Y que los actores no carecen de fuerza, ¿no? Para, digamos, salir de este entrampamiento, ¿no? De hecho, el entrampamiento mismo es producto de esa debilidad, ¿no? De esta suma de debilidades, ¿no? Con un Congreso desprestigiado, ¿no? Creo que la encuesta del IEP daba no me acuerdo si un 75, 80% de desaprobación, ¿no? Y con un Ejecutivo que, digamos, tampoco tiene una mirada o una capacidad para generar otro tipo de dinámica y de retomar iniciativa, digamos, ¿no? Y que ha apostado por, digamos, una coalición muy precaria, ¿no? Y que no le permite, digamos, ir más allá de vivir el día a día, ¿no? Eso. Luego, las oposiciones distintas que hay en el país carecen de fuerza, de iniciativa o digamos, una capacidad de generar hechos políticos o de dinámicas, ¿no?, que permitan movilizar a la ciudadanía de manera significativa, digamos, ¿no? Y lo digo en el sentido de romper el entrampamiento y la suerte de empate que existe, ¿no? Entonces, hay obviamente iniciativas, hay declaraciones, hay digamos, muchas veces grandes gestos, ¿no?, políticos, ¿no? Pero que no tienen el suficiente peso o la suficiente eh, conexión, digamos, con la ciudadanía, ¿no?, que
pueda generar algún tipo de movilización. En ese marco me parece que han aparecido algunas iniciativas, justamente producto de esta imagen de entrampamiento, que le buscan dar algún carril de salida, ¿no? Alguna luz, digamos, digamos, que alumbre, que oriente, ¿no? Un camino democrático, ¿no? O no tanto, ¿no? Eso seguramente está en discusión. Este grupo, por ejemplo, de La Propuesta, ¿no? Es un grupo de ciudadanos de Lima y seguramente también de regiones que está buscando firmas, ¿no? En una lógica de abrir un poco hacia los sectores ciudadanos el tema de una salida que está en el marco de esta idea del que se vayan todos o el adelanto de elecciones, ¿no es cierto? Mejor dicho, ¿no? Está también esta iniciativa del cierre del Congreso, ¿no? Que son, en algunos casos, perdón, en algunos casos son iniciativas agitativas, ¿no es cierto? En el caso del cierre del Congreso me parece clarísimo que tiene una lógica de agitación sobre la base de el desprestigio que tiene el Congreso, ¿no es cierto? Y un poco balancear un poco el tema frente a los sectores que piden abiertamente la renuncia o la salida de Castillo, ¿no? O temas que buscan más bien soportarse en cierta ciudadanía, ¿no? Para adelantar las elecciones generales, ¿no? También están las iniciativas alrededor de la nueva Constitución, ¿no es cierto? Todas ellas parecen, o sea, parecen, ¿no? Tener más allá de las buenas intenciones, o no tanto, ¿no? Me parece que no tienen la suficiente fuerza, ¿no? O capacidad para generar, digamos, una convocatoria mucho más amplia, ¿no? O una suficiente fuerza para abrir, digamos, un curso distinto a cómo vienen manejándose las cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un tema que claramente, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Claramente insuficiente, ¿no? O sea, iniciativas que, más allá de las buenas intenciones, carecen, me parece, de fuerza o de capacidad de movilización, ¿no? Ciudadana, ¿no? Y respecto también a los movimientos sociales y ciudadanos, digamos, son muy fragmentados, ¿no? Son distintas demandas que no tienen una articulación ni una lógica, digamos, que apunte a superar este entrampamiento, sino más bien, me parece, son demandas que en muchos casos muy conscientes de que en este contexto de crisis y de un gobierno que está sobreviviendo, digamos, a un conjunto de ataques y de presiones, ¿no? Sumar, digamos, un conjunto de presiones para obtener concesiones, ¿no? Que sean favorables a esos intereses sectoriales o gremiales que existen, ¿no? Ahí tenemos un conjunto de movilizaciones que han habido, de transportistas, comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un cóctel de actores y hechos que te, te dan una imagen de crisis, sin duda, pero también una crisis donde, digamos, no parece haber una salida o una pista, digamos, ¿no? De salida hacia la superación del problema, ¿no? Ahora, diciendo esto en principio, ¿no?
aparecen dos nuevos elementos que me parecen que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y con eso creo que completaría el dibujo, digamos, que pretendo hacer de la situación actual, ¿no? Uno es la ruptura, digamos, formal, la salida formal del presidente del Partido Perú Libre, ¿cierto? Si ven el comunicado, ¿no? Es un comunicado que no es un comunicado que es producto de una reacción específica respecto a alguna molestia puntual, ¿no es cierto? No es una pataleta, ¿no? Vinculada a alguna decisión gubernamental, ¿no es cierto?, con la cual te has peleado, ¿no es cierto? ¿No? Me parece que esta decisión, ¿no?, es una decisión muy pensada como parte de una estrategia de tener las manos libres, ¿no?, en el caso de Perú Libre, ¿no?, para tomar cualquier tipo de medida frente al gobierno, ¿no?, o frente al Ejecutivo, o particularmente frente al presidente, ¿no? Eso supone que el Perú Libre pasa a ser, en todo caso, junto con otras fuerzas que existen en el Congreso, que le dan soporte al gobierno, pasa a ser un aliado casi en las mismas condiciones de precariedad de esa relación o de esa alianza, ¿no? En ese sentido, hoy puede estar, como ya ha pasado anteriormente, digamos, pero hoy puede estar contigo y mañana no se sabe, ¿no es cierto? También es cierto que puede ser leído a partir también de una estrategia de campaña electoral a nivel regional, en municipios, en regiones, en donde, digamos, puede aparecer como también libre de hacer críticas al Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero me parece que una lectura en el contexto de lo que está en juego y lo que va a estar en juego a partir de la Junta Directiva del Congreso creo, esta libertad, digamos, que va a tener el Perú Libre aún mayor para establecer una relación de negociación, ¿no?, y de fuerza con el Ejecutivo, con el gobierno. Entonces, eso es un elemento que creo que hay que sumar, digamos, a la situación ya complicada que tiene el Ejecutivo en relación al gobierno, y especialmente, y ese es el segundo punto digamos, que quería conversar, no tengo mucha información respecto a eso, pero sí dejar algunos elementos, ¿no?, que es la conformación de la nueva Junta Directiva, ¿no? Creo que es algo que va a ser clave para el devenir de la situación política, y particularmente lo que del, del curso que tome la relación Congreso-Ejecutivo, ¿no? Respecto a eso, digamos, me queda claro que hay movidas ahí, como por ejemplo esta iniciativa que todavía no se ha votado, pero que es de excluir, ¿no es cierto?, para la mesa directiva a todos aquellos congresistas que se han salido de su bancada de origen, ¿no es cierto? Entonces, un poco esta iniciativa de limpiar la cancha, ¿no?, para que sean solamente los congresistas que se han quedado en sus respectivas bancadas los que puedan conformar junta directiva. Entonces, ese es un elemento que te muestra que hay una disputa fuerte ahora por la conformación de listas para la junta directiva, ¿no es cierto? En donde también un elemento creo que considerar es que creo que el gobierno hoy tiene solamente 17 congresistas claves, ¿no es cierto? O 17 congresistas, digamos, oficialistas, ¿no? 17 congresistas leales al gobierno, ¿no? Y en esa configuración, digamos, ¿no?,
digamos, el Congreso, ¿no? La posibilidad de que haya una lista, digamos, dura, ¿no? Puede ser la situación definitiva, digamos, para la cuestión de la vacancia, ¿no? Ahí un par de cosas, ¿no? Eh, solamente para decir un par de cosas. Creo que lo que ha pasado con el Congreso anterior ha sido un Congreso que ha polarizado de una manera constante, ¿no es cierto? Y tal vez, no sé si por la personalidad de la presidenta del Congreso, pero me parece que ahí lo que se está buscando en el Congreso ahora, es fundamentalmente por los sectores de, la, de, la, de los sectores que están abiertamente jugados por la vacancia, digamos, ¿no? Es tratar de buscar una figura, ¿no? Que responda más o menos a posiciones de centro y que sea, ¿no? Una figura de mayor consenso de la que tenía anteriormente o actualmente tiene la actual mesa directiva, ¿no? Y yo creo que el tema es ese, ¿no? En el Congreso, una, una lógica polarizadora, digamos, ¿no? Tiendo a pensar, en todo caso, que una posición polarizadora desde el Congreso, ¿no? Haría poco atractivo, digamos, ¿no? El conseguir una, una mayoría para dicho proyecto vacador, ¿no? Estoy pensando en que lo que se está moviendo ahora es buscar una figura que tenga un mayor consenso del que tiene ahora la presidenta de la mesa directiva, ¿no? ¿No? Y ahí hay un tema, un juego, digamos, que todavía no logro percibir del otro lado. Es decir, si bien es cierto, han salido nombres como Echaíz o algún sector, ¿no? Más que provenga del centro, ¿no? Es decir, centro entre comillas, ¿no es cierto? Sectores tipo APP, ¿no? ¿No? No logro detectar si desde el otro lado, ¿no? Desde las posiciones más cercanas al gobierno, digamos, el, la, la, cuál es la estrategia que tendría que ser, digamos, una estrategia mucho más amplia y mucho más vinculada a grandes acuerdos alrededor de, por ejemplo, mantener o rechazar la vacancia, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una sensación que tengo de que hay un nivel de impericia, me parece, frente a ese tipo de situaciones, o de dejarse ganar por, digamos, objetivos de muy corto plazo, digamos, ¿no? De muy cortísimo plazo, ¿no? Frente a un objetivo que me parece elemental, que sería construir una coalición en el Congreso para evitar la vacancia, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que se va a resolver en estos días, obviamente, pero que va a suponer un juego que podría ser, digamos, definitivo, ¿no es cierto? Eh, una mesa directiva ¿no? Que juega con mayor amplitud, ¿no es cierto? Con mayor nivel de consenso hacia una posición determinada, ¿no? Sea a favor de la vacancia o a favor, o más bien de sostener o mantener el actual ejecutivo, ¿no? Entonces, eso como punto de, digamos, respecto al Congreso, ¿no? Y finalmente, o sea, y con eso acabo, digamos, con dejar algunos puntos en la mesa. Igual creo que
si hay una cosa que ha ido creciendo en estas semanas, es esta sensación de que, más allá de lo que pasa en el Congreso, ¿no? En efecto, lo que he estado diciendo, y cómo se resuelva, ¿no? Pero hay una creciente sensación, me parece, de que las salidas que se han estado poniendo sobre la mesa, tipo vacancia, ¿no es cierto? O tipo nuevas elecciones, ¿no? Con el actual sistema político, ¿no? Con la actual sistema político y con las actuales reglas del juego, ¿no? No terminan de resolver, ¿no? La actual crisis política, ¿no? ¿No? Es decir, creo que no es la primera vez, pero, o sea, los resultados electorales suelen ser sumamente inciertos, digamos, ¿no? Eh, las elecciones terminan, dada la precariedad del sistema político, la probable, digamos, los límites de la oferta electoral, digamos, ¿no? Convierten la precariedad de los vínculos entre los partidos y la sociedad, ¿no? Convierten a las elecciones en una suerte de tinca, ¿no es cierto? Lauer decía una tinca diabólica, ¿no? Entonces, me parece que, y cerraría con esto, ¿no? Eh, Me parece que la sensación que cada vez la escucho, la veo, la leo, no está medida, creo que por la opinión pública, porque las encuestadoras me parece que no van por ahí, pero sí me parece que hay una sensación marcada, cada vez más identificada, que la, eh, una salida como las que están planteadas en mesa mayormente, como nuevas elecciones o a la vacancia, ¿no es cierto? Eh, no resuelven la crisis porque el resultado de eso va a ser más o menos parecido, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que sigue quedando en cuestión y en, y en la y dando bote, ¿no es cierto? Es eh, eh, cómo construyes una salida política a esta crisis, ¿no? Eh, digamos, definiendo, ¿no? O modificando las reglas de juego, ¿no? Modificando porque además claramente hay un problema de diseño institucional, constitucional, que es tan claro que la propia Comisión del Congreso ha modificado numerosas leyes, numerosos artículos de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces hay una sensación de que ahí hay un problema, ¿no? Más allá de que sea una reforma limitada y, en fin, más allá del debate sobre nueva Constitución o no, ¿no? Queda clarísimo de que, o sea, hay algo más de fondo, ¿no? Estructural que tiene que ser resuelto y que no, no, no va a ser resuelto, ¿no? Con las salidas, principales salidas que están en curso, ¿no? Eh, pero otra vez, digamos, ahí tú tendrías dos vías, digamos, ¿no? Una vía de un gran acuerdo entre los actores políticos, ¿no? Tipo gran mesa, ¿no? Que plantee nuevas reglas, nuevas instituciones, o, digamos, que se resuelva a nivel de élite, digamos, ¿no? Más allá del Congreso, ¿no? O una salida constitucional, ¿no es cierto? Y tampoco esas dos alternativas, ¿no? Aparecen con fuerza, incluso con un tema de voluntad, ¿no es cierto? Para marcar ese rumbo. Ni siquiera hay creo, eh, eh, una voluntad política fuerte, ¿no? Para generar algún tipo de iniciativa que vaya por uno u otro camino, ¿no? Y en ese sentido, hay, creo yo, una desconexión entre
estas salidas, especialmente por el tema de la salida constitucional y temas como movilización ciudadana, que lo hemos visto claramente en las experiencias como la chilena, especialmente la conexión entre una y otra, ¿no? Entonces ahí, yo dejaría ahí, ¿no? Mi sensación es de, finalmente, una situación de entrampamiento, de empate, ¿no es cierto? Y un riesgo, una posibilidad de que desde el Congreso aparezca una nueva recomposición, que no la vislumbro, pero que a partir de ahí podría haber, digamos, una suerte de desempate, ¿no? Dependiendo de cómo se vayan moviendo los actores, ¿no? Y una gran ausencia, ¿no? De movilización importante de ciudadanos a nivel nacional que esté dirigida no a la demanda determinada, sino a una demanda de salida política y social de esta situación que, bueno, que he descrito, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Y hasta ahí llegaría, Molina, para que se abra la discusión, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán, por plantear los temas un poco que están ahora en el debate, y no solo ahora, sino creo que algunos vienen dándose vuelta, ¿no? En la discusión desde hace tiempo, y todos nos remiten a la crisis profunda en la que estamos y que no encontramos muchas salidas a ella. Vamos a dejar abierta el uso de la palabra para los compañeros y compañeras. Armando ya está levantando la mano. Adelante, Armando. No levanta la mano. Gracias, Molina. Gracias, Hernán, por esta presentación tan interesante. Bien rápido, dos cuestiones. Hace algunos meses, en una reunión similar aquí en DESCO, en este espacio, yo me preguntaba por qué no se había dado lo que digamos es el volteretazo hacia la derecha. No son los ejemplos exactos, pero digamos que en su momento hizo Humala o que hizo Fujimori en aras de la, entre comillas, gobernabilidad. Sabiendo que este es un gobierno tan débil, que se ha disparado tantas veces al pie y que ideológicamente pues es cualquier cosa, no es por un tema de prurito ideológico, ¿por qué no ha habido la capacidad de, así como ha habido una coalición mal que bien antivacancia en el Congreso, no se estableció una suerte como de coalición por la gobernabilidad con el poder económico y político fáctico, ¿no? En términos del gobierno, y que Castillo no ha derivado a ser una figura que, bueno, ya, pacto impunidad, ¿no? O al menos hasta el 2026, reino pero no gobierno, y entonces se nombra pues a un premier fuerte, una suerte de cateriano, y vuelven los que siempre han gobernado en los ministerios, y en realidad tenemos ya un gobierno de derecha, con los contactos, las delaciones, los intereses y las influencias para dar un mínimo de estabilidad. ¿Qué es lo que falta para que se dé eso? ¿Qué es lo que sobra? Que se vaya del todo Perú libre, que denuncie finalmente el tema de la vacancia en el Congreso. ¿Qué tendría que darse para que sea ese escenario? O realmente ese escenario no es ya posible porque ya este gobierno se desgastó demasiado. Y la otra pregunta es sobre la parte final que tú señalabas sobre la crisis, que esta crisis no se resuelve. Y eso también tiene que ver con algo que discutió hace algún tiempo acá. En los intentones de construir partidos políticos a rajatabla, ¿no? ¿No fue en el fondo un error? Algo que se conversaba respecto de si hay que admitir, pues como se ha señalado, que el Perú es una democracia sin partidos y seguirá siendo una democracia sin partidos, que quizá lo que hay que apostar es que somos una democracia de caudillos o de personajes aislados, de tránsfugas, y que lo que hay que tratar es, bueno, pues ya, esa es una ficha que hay y habrá que tratar de trabajar lo mejor con eso y tratar, como se conversaba en ese momento, de construir por lo menos que estas figuras aisladas cumplan ciertos estándares, tengan línea de carrera. Se conversaba si este tema de la no de elección había sido un error grave al final porque les había quitado a estos personajillos la posibilidad y el interés por presentar una figura pública, digamos, una trayectoria estable, coherente, y que en realidad pues en algún momento hay que decir, mira, esto, insistir con el tema de la bicameralidad y que los problemas del Perú se resuelven, por ejemplo, con un Senado, no tiene sentido con el tema de la inscripción de partidos y otros, y
lo que somos, una democracia de caudillos, y tratar de trabajar con eso. No sé qué te parece eso, y lo dejo ahí. Gracias, Armando. Vamos a hacer varios comentarios antes de que Hernán pueda volver a comentar. Tengo a los dos Eduardos aquí en lista. Eduardo Toche. Creo que Eduardo Bayón levantó primero Molvina, creo. Sí, pero él dice que tú hables primero. Bien, ok, gracias. Hernán, gracias. Una sola cuestión que quisiera, aparte yo quisiera saber también tu opinión, ¿no? Dentro de este panorama muy complejo, muy enredado, ¿no? Con poca claridad, ¿no? Perú Libre, ¿no? Y en qué medida Perú Libre es un factor, primero, de asegurar dentro de todas estas enormes fragilidades un mínimo de continuidad al gobierno del presidente Castillo, pero con la suficiente distancia como para también convertirse, ¿no?, en, digamos, el punto de tensión, ¿no?, que creo se resuelve de la siguiente manera, ¿no? Es decir, el mensaje es, el poder lo tengo yo, el mensaje de Cerrón, digo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no?, el manejo de tu continuidad depende de lo que yo pueda establecer como decisión dentro de Perú Libre. Primero, ¿no?, si a ti te parece que esto es así. Segundo, ¿no?, digamos, un poco lo que planteó Armando hace un momento, ¿no?, sobre los partidos políticos. Hay dos reuniones de trabajo a la vez. No sé si es que, en efecto, no hay partidos políticos o lo que no hay son los partidos políticos que a nosotros nos gustaría que existan. En lo que va del desempeño de Perú Libre, no es una cuestión de que a mí me guste ni que simpatice, pero su desempeño es un desempeño de partido político, ¿no? Es decir, cómo sacrifican mayorías para lograr una consistencia que lo convierta finalmente en una posición política dentro del Congreso clara, ¿no?, muy clara, ¿no?, y con, por lo tanto, capacidad de negociar espacios, cosa que ha hecho, cosa que a muchos nos parece realmente impresionante, increíble, pero es la manera como actúa un partido político en una circunstancia extrema como lo que le toca ahora, por ejemplo, ¿no?, hacerlo. Y de igual manera, no, hasta qué punto nosotros, ¿no?, podríamos evaluar comportamientos como el de Acción Popular o como el de APP, ¿no? Es decir, no es precisamente lo que uno espera, pero si uno lo ve en términos, digamos, muy, no sé si decir objetivos, decir, digamos, están jugando a partir de objetivos de corto plazo y cómo organizar espacios para lograr estos objetivos de corto plazo, tratando de mantener una situación en donde tal vez sacrifiquen el hecho de que no van a progresar, ni mucho menos, ¿no?, en un periodo de vacancia o en una situación en donde podamos adelantar elecciones, ¿no? Y por lo mismo también, ¿no?, el hecho de que esto tiene como correlato de que evita cerrar el Congreso, que es el objetivo de ellos, ¿no? Y cómo seguir, ¿no?, manteniendo una situación, digamos, importante con el hecho de pasar, ¿no?, cosas como la bicameralidad, por ejemplo, ¿no?, que es obvio que es para mantener, ¿no?, los protagonistas actuales, mantener sus propias posiciones, ¿no? Como digo, es una lectura que yo quisiera saber tú cómo la consideras, ¿no? Gracias, Eduardo. Entonces ahora vamos con el otro Eduardo, Bayón. Gracias, Molvina. Gracias, Hernán. Yo tengo 3 o 4 comentarios, preguntas, y quizá partiré por el que tenía al final. Por un instante me voy a poner en la antípoda de lo que supone la pregunta que ha hecho mi tocayo, ¿no es cierto? Digamos, la racionalidad de Perú Libre. Me voy a poner en la antípoda mirando lo que van a ser, de alguna manera, las elecciones regionales,
digamos, cuya precariedad es evidente, pero yo quiero referirme exclusivamente a dos datos que hacen a Perú Libre. El primero es que si uno mira las listas, que ya se han reducido del primer momento y que se seguirán reduciendo hasta agosto en la medida en que hayan tachas, impugnaciones, etcétera, etcétera, solo hay dos partidos que están cubriendo más del 50% del territorio nacional, que son Alianza para el Progreso y Somos Perú. Perú Libre es el tercero, está ligeramente por debajo del 50% del total de listas posibles. Del total de los partidos que fueron a elecciones internas, solo 9 lograron superar el 30% de participación de su padrón. Y ninguno de los mencionados está ciertamente entre los 9. Y como ya lo dijera en algún momento, en algunos de los procesos, Alianza para el Progreso, por ejemplo, el dueño del partido perdió la interna regional frente al voto en blanco y al voto nulo o viciado. Ahora, en el caso de Perú Libre, y miremos simplemente Junín, que es, digamos, su origen territorial, en Junín, Perú Libre logra presentar 60 candidatos en 124 distritos. Pero hay 3 movimientos regionales en Junín que están presentando 105, 96 y 94 candidatos simultáneamente. Es decir, me da la impresión que los límites de Perú Libre hoy día son más o menos los que tenía al final de la primera vuelta. Y que su búsqueda de libertad en el Congreso y de allí la separación del presidente de su lista, de su padrón, de su militancia, es de alguna manera parte de un juego donde buscan tener la posibilidad de sacudirse de los costos mayores que supone la vinculación, y simultáneamente buscan mantener la capacidad de extorsión, para llamarla de alguna manera, que han tenido y han mostrado a lo largo de este tiempo. Pie de página, me atrevo incluso a sospechar que ese pedido de renuncia ha sido conversado entre las dos partes. 3 comentarios. Tú has, Hernán, mencionado a la pasada esta lógica de, digamos, las debilidades en la sociedad. Ahora, en la sociedad hay un proceso, comillas, relativamente nuevo, en donde desde sectores ligados al gobierno, que involucran a quienes se fueron y a quienes siguen en Perú Libre, han empujado esta confederación de comunidades campesinas mineras, que apareció aterrorizando a los medios, fundamentalmente en Apurímac y en menor medida en Cusco, con el padrinazgo de Guido Bellido y de Jorge Paredes Terry. Y es, de alguna manera, ese espacio el que empuja a otras organizaciones sociales al cierre del Congreso. Ya, ¿cómo se explica ese juego que no altera ciertamente digamos, el escenario general que has planteado, pero que se constituye en una ficha? Tercera cuestión, no has mencionado a las instituciones, pero es más o menos claro que en las instituciones han habido cambios, en la Fiscalía hay cambios, y los cambios en la Fiscalía, era la impresión que en un sentido refuerzan el proceso frente a Castillo y incluso lo radicalizan, es decir, se busca, con los cambios que se han producido ayer, evitar superposiciones y por lo tanto acortar plazos. Y digamos la transitoriedad en la Defensoría también afecta a los juegos políticos, y de ahí el apuro por el nombramiento del defensor del pueblo. Entonces, ¿qué pasa con las instituciones? Y finalmente, el último punto. Definitivamente estamos en el momento de mayor soledad de Castillo, de mayor soledad porque ha ido perdiendo a los anillos que lo rodeaban, empezando por parientes, chotanos,
Perú Libre y ahora solo le quedan, digamos, los Marianos González de este mundo, que son narcos. Es decir, gente dispuesta a ponerse un fajín en cualquier momento y que juega en un escenario en el que da la impresión, por mucha soledad de Castillo, que no solo la falta de fuerza, sino la falta de uniformidad de los intereses de los distintos grupos, ya no digo de las derechas, digo de los grupos dentro de las derechas, porque, digamos, es evidente que Gladys Echaíz no es lo mismo que Salguana, ¿no es cierto? Es evidente, incluso, digamos, en un escenario más derechista y más primarioso, que Cabero no es Tudela, y cada uno de estos personajes está jugando sus cartas, al extremo que yo diría, salvo el Fujimorismo, todos los otros grupos tienen por lo menos 2 o 3 nombres alrededor de los cuales algunos de ellos están consultando y negociando en el Congreso. Entonces, termino preguntándote, la soledad que hoy día se le observa y los embates crecientes que está recibiendo y que seguirá recibiendo, ¿alcanzarán para que caiga? ¿O este sentimiento de la gente que no se moviliza por la política, pero que sí se moviliza, como lo demostró evidentemente la marcha del orgullo gay, en donde se tuvo a más de 70.000 personas en la calle, me da la impresión que expresa una temperatura en donde por el momento la gente está en la tesitura de seguir mirando? Gracias. Gracias, Eduardo. Vamos con Mario. Mario, ahí está. Ahí estoy. En primer lugar, agradecerle a Hernán por su exposición. Creo que nos ha soltado muchas ideas interesantes que aportan al debate y refrescan un poco algunas de esas ideas, la lectura de lo que está ocurriendo y de lo que podría ocurrir. Yo quería preguntarle más bien sobre qué significa el Congreso, ya más teóricamente, como un escenario de debate de los temas públicos, de los temas políticos, de los temas económicos en el país. De alguna manera, el Congreso de la República, en teoría, debiera ser el escenario de la concertación, el debate, el enfrentamiento de lo que son los intereses de las distintas clases sociales, grupos, los empresarios, los sindicatos, los sectores medios, los gremios profesionales, la llamada sociedad civil. Sin embargo, lo que vemos es que el Congreso no expresa, por lo menos es la lectura que yo tengo, no expresa ese escenario, esa mesa que tendría que ser. El acuerdo nacional definitivamente está pintado en la pared, no sirve para nada, ha quedado totalmente demostrado que es ni siquiera una institución que pueda tener vida propia, sino es algo así como una pantalla que en algún momento se levanta un telón, la gente se reúne y bajan el telón y lo guardan en el closet, ¿no? Entonces, el asunto es, cuando hablamos de esta crisis, estamos hablando de una crisis política sobre un escenario económico complicado, con una historia que pesa mucho. Uno podría preguntarse, ahora que estamos cerrando esta conmemoración, uno diría celebración del bicentenario, preguntarnos realmente sobre qué tipo de sociedad tenemos. O sea, ¿es la sociedad peruana una sociedad que tenga objetivos mínimos, alguna propuesta nacional concertada de defensa que vaya más allá, pues ya ni siquiera el fútbol nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos une a los peruanos? Estamos en una situación en la que, claro,
siempre hay una expectativa, y se dice, cuidado, que en algún momento se va a expresar la población. Eduardo acaba de decir, sí, efectivamente 70.000, 80.000 personas salen a una marcha, pero estamos en una situación en la que lo que podríamos esperar, no queremos verlo de repente, es que se produzca un quiebre muy fuerte y que lleve a una situación absolutamente autoritaria, ¿no? Porque un enfrentamiento tipo Sendero, Subversión, no va a ocurrir justamente por la experiencia que hemos tenido, pero una salida absolutamente autoritaria de, de algún tipo, seguramente de algún sector de la derecha, o quién sabe, en algún momento de alguna locura de otro tipo. Entonces, yo para aterrizar esto, lo que quería preguntarle a Hernán es cómo ve el rol de los distintos actores, de los actores sociales, políticos, económicos. Es decir, podemos hablar de un teatro de actores nacionales más o menos actuando definidos, o somos una sociedad pasmada, ¿no? Regresando a la vieja y conocida frase de Basadre, un país de desconcertadas gentes que casi no tiene, no tiene que celebrar después de estos 200 años, ¿no? Más o menos eso era lo que quería preguntar y un poco compartir esta reflexión. Gracias, Molina. Ya, Mario, vamos a cerrar esta ronda antes de darle la palabra a Hernán con Alejandro Arrieta. Adelante, Alejandro. Gracias, Molvina. Buen día. Tengo problemas con la cámara. Sin embargo, voy a hacer un breve comentario y lanzar una pregunta a la muy buena exposición que nos hizo. Y está vinculado a los cuadros políticos de la izquierda provinciana. No sé, en todo caso, me gustaría saber la percepción respecto a estos cuadros políticos de la izquierda provinciana, porque da la impresión de que definitivamente a la derecha no le gusta ninguno de las propuestas que se hace. Pero además de ello, también hay una sensación de que la izquierda limeña rechaza a estos cuadros que de alguna forma se han trabajado, ¿no? O se han propuesto en este año que va concluyendo Castillo. Entonces, en esa lógica, ¿qué tanto estos cuadros políticos podría satisfacer desde tu lógica? Eso, Molvina, concretamente, gracias. Gracias, Alejandro. Entonces, Hernán, algunos comentarios a partir de lo planteado. Sí, algunos, son varios, digamos. espero recordar o haber anotado todos, ¿no? Empezaría por la primera pregunta. No me acuerdo quién la hizo, sobre... Armando, ¿no? Sí, sobre por qué la cooptación, no hubo cooptación. Me parece que claramente en el caso de Humala hubo una operación, ¿no?, grande desde un inicio de la primera a la segunda vuelta, que se movió, y ahí Vargas Llosa, por ejemplo, tuvo un rol fundamental, ¿no es cierto?, para iniciar un proceso de cooptación de Humala, ¿no? Me parece que eso, por las características del propio candidato que luego fue presidente, que es presidente, por el tipo de coalición, ¿no es cierto?, por su composición, ¿no?, mucho más aparentemente izquierdista o radical, entre comillas, ¿no? No se optó, las élites no optaron por la cooptación, sino por la deslegitimación y erosión de su legitimidad, ¿no?, desde el minuto cero, ¿no? Me parece que ahí no descartaría también el origen social del presidente, ¿no? Y además agregar objetivamente que también
la diferencia, ¿no? tan pequeña digamos, entre los votos en la segunda vuelta, también coadyuvó para que la estrategia de las élites económicas, fundamentalmente, de los medios, ¿no? haya sido abiertamente a no la cooptación, sino la erosión, ¿no? La vacancia como mecanismo que se agitó desde el primer minuto de gobierno, ¿cierto? Entonces, creo que hay una diferencia en algunos casos que pueden ser circunstanciales, pero creo que tiene que ver más con las características sociológicas y políticas de la coalición de gobierno, ¿no? Y más allá de que uno, de las valoraciones que tengamos de Perú Libre, digamos, pero aparecía pues como una fuerza radical, en efecto, con hiperideologizada, ¿no? con un discurso clásico, bien 70s, digamos, de socialismo y de apelaciones al marxismo. En fin, ¿no? Y ahí me pasaría a las preguntas alrededor de Perú Libre, ¿no? Yo creo que sobre Perú Libre, en efecto, es un partido, no, pero, o sea, el problema no es que tenga una estructura, ¿no es cierto?, que esté que tenga las características de un partido con cierto grado de implantación, con los límites que ha planteado Eduardo, ¿no? Sino que, o sea, claramente Perú Libre, su comportamiento ha sido un factor permanentemente de crisis, ¿no? Básicamente porque, por lo menos, si me perdí, me dicen, pero no tiene que ver por su origen, digamos, de ser un partido de provincias, digamos, ¿no? O con cuadros de provincias, sino porque no he identificado una orientación programática, ¿no? Para conducir el Estado, ¿no es cierto? Es decir, me parece que el Perú Libre constantemente ha dado muestras de no tener una línea programática, ¿no es cierto? O sea, hay mucha doctrina, ¿no? Mucha ideología y también mucha política de disputar espacios, ¿no es cierto? ¿No? Entonces es una suerte de juego de la silla, pero sin contenido programático. Es decir, en ningún momento he visto un documento, siquiera un pronunciamiento en donde se plantea decir, bueno, en tal sector vamos por acá, hagamos esto, o a nivel de orientación general, las políticas tienen que ser estas, ¿no? Hay alusiones obviamente a la doctrina y al programa del partido, ¿no es cierto? Pero no. Entonces, me parece que creo que cuando se le define a Perú Libre como radicalismo vacío, me parece que es una definición que se acerca mucho a la realidad, ¿no es cierto? Y me parece que además también, volviendo y se planteó el tema de los partidos, está más cerca a este fenómeno del siglo XIX en donde, digamos, en las discusiones alrededor del tema de los partidos se le veían más bien como fracciones, ¿no es cierto?, más que como partidos, ¿no? Hay un hermoso debate ahí en la Constitución, de los padres, la Constitución norteamericana, el Federalista 10, ¿no es cierto?, donde plantea el problema de las facciones, ¿no? Y ahí si uno revisa, digamos, se me viene a la memoria ese debate,
uno puede darse cuenta de cómo eran vistos negativamente los partidos porque eran asociados a las facciones, justamente porque, digamos, aparecían como buscando, digamos, intereses de grupo particulares, ¿no? Y no intereses, digamos, sociales, colectivos, ¿no? Que sería lo que en términos modernos serían partidos programáticos, ¿no es cierto?, con una propuesta, ¿no? Más allá de que puedan tener la ideología que puedan tener, digamos, ¿no? Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es que, digamos, no tengas una propuesta, una salida, ¿no? Lineamientos programáticos de conducción del Estado, ¿no? Respecto a los problemas que existen y que además con la crisis, ¿no? Dicho sea de paso, es un factor que nos hemos olvidado, ¿no? Se requiere aún más, ¿no? Propuestas, medidas, salidas, ¿no? Concretas, ¿no? Para situaciones que en algunos casos pueden ser situaciones muy complicadas para la gente, ¿no? O para la sociedad o para determinados sectores de la sociedad. Entonces yo plantearía eso, ¿no? Ese matiz, digamos, ¿no? Y sin duda, o sea, hay un tema de los partidos en general, y cuando hablaba de cómo vamos a hacer en una eventual salida a la crisis con una propuesta de nuevas elecciones con estos mismos actores, digamos, ¿no? Yo creo que eso es un tema que no es poca cosa, es decir, cómo salimos de la crisis, pero no repitiéndola, ¿no? De hecho, Eduardo ha planteado cifras respecto al nivel de presencia de los partidos políticos a nivel de elecciones regionales, y ha nombrado a 2 partidos que serían los únicos que pasan el 50% de candidaturas a nivel de elecciones regionales y municipales, y además son 2 partidos que se caracterizan, o que su dinámica principal han sido en los últimos años la de justamente ser partidos municipalistas o con fuerte presencia en las provincias, en los distritos, alrededor de las, de las alcaldías y las regiones, digamos, ¿no? O sea, a través de esos partidos con mucha interés en ganar distritos y regiones, digamos. De hecho, los dos son una suerte de red o articulación de muchos liderazgos locales, ¿no? Entonces, eso te da muestras de la debilidad de los partidos, más allá de lo que uno pueda desear que sean los partidos, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema objetivo, estructural, ¿no? Que dicho sea paso, no es solamente un tema peruano, es decir, hay muchos politólogos, digamos, que dicen que la era de la democracia de partidos ya ha llegado a su fin, que la tendencia es más bien a otra cosa, ¿no? Que no se sabe bien qué es, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, con todo, hay, sin duda, o sea, vamos a tener que actuar con lo que hay, ¿no es cierto? Digo, con las estructuras que existen, pero el tema es que tendría que, estoy pensando en una situación donde tendría que abrirse a otros sectores, ¿no? A otros sectores que probablemente pueden decir otras cosas y puedan señalar otro tipo de articulación de gobierno, o sea, ¿no? Y eso es lo que mi impresión es que el entrampamiento actual, ¿no? Tiene que ver con que estos actores, ¿no? No tienen la capacidad para conducir, ¿no? el país o una salida de este tipo, ¿no? Incluso en la misma izquierda, digamos, ¿no? Ha habido una poca capacidad de tener una incidencia real cuando estuvo dentro, ¿no es cierto? Tuvo digamos, una debilidad o una insuficiente capacidad para
generar otro carril, otra dinámica distinta a la de Perú Libre, que pueda además hacer sentir un peso político, programático, ¿no? Para marcar, digamos, el rumbo del gobierno, ¿no? Y cuando estuvo fuera, ¿no? Tampoco pudo tener una iniciativa, abrir una dinámica que plantee una alternativa, por ejemplo, a la dinámica de Perú Libre, ¿no? Ahí creo que me parece que cuando varios de los ministros y personajes salieron del Ejecutivo, creo que me parece que era clarísimo que ahí pudo salir una dinámica, una articulación interesante, digamos, ¿no? Que a la vez de que se distanciara de las salidas golpistas o vacadoras, le plantea al gobierno, ¿no? Le plantee o lo cuestione, digamos, en función a alejarse de del plan bicentenario, ¿no es cierto? Que era el plan con el que ganó las elecciones, ¿no? Entonces, cada uno fue por su lado, digamos, algunos tratando de formar un nuevo partido, ¿no? Como el ministro Ceballos, otros más bien por reactivar un espacio propio, político, como Nuevo Perú, digamos, ¿no? En fin, pero no hubo no hubo una capacidad ahí para plantear un tipo de articulación, ¿no? Que tenga, digamos, presencia política nacional, ¿no? Teniendo además algunos sectores, algunas personalidades ahí que podrían haber marcado otra ruta, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema en efecto de los partidos que vamos a coexistir con eso y de largo. Puede haber, digamos, modificaciones institucionales, cambios, por ejemplo, en el tema de los distritos electorales, ¿no es cierto? Pueden haber modificaciones de ese tipo. De hecho, como decía, cualquier salida de la crisis va a requerir reformas profundas, ¿no? Sea a nivel constitucional o de otro tipo, pero más o menos es lo que vamos a tener, y vamos a tener que actuar en una democracia, digamos, con partidos débiles, ¿no? Y eso es algo que sí, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos, me parece. No es que sea pesimista, sino que son los datos de la realidad y la tendencia que existe, ¿no? Que existe, ¿no? Bueno, eso básicamente con respecto a algunas preguntas. Después hay una pregunta o una intervención respecto a los cuadros provincianos. Sí, pues, o sea, en efecto, ahí yo siento que se mezclan muchas cosas, ¿no? Es decir, hay como, por un lado está esto de Perú Libre, digamos, que en efecto da una imagen, digamos, de proponer, digamos, cartas que son en algunos casos poco defendibles, ¿no? Pero también está esta idea desde las élites y desde el gobierno, perdón, desde los medios, digamos, ¿no? Donde se cuestiona a distintos tipos de candidaturas o de ministros, porque no provienen justamente de las mismas élites que manejan el país hace años, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer un permanente ejercicio de diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Y han habido casos, sin duda, donde justo están pagados por pecadores, digamos, ¿no? Y me parece que desde otros sectores se debería hacer un esfuerzo por diferenciar esas situaciones. Hemos tenido ministros que provienen de organizaciones agrarias, como el primer ministro de Agricultura, en fin, ¿no? Y que no han sido cuestionados, pero lamentablemente entran en la bolsa de la crítica
¿no? Que tiene que ver con lo que dije, con la pregunta de Armando, ¿no? Es decir, las élites simplemente han hecho una crítica severa al gobierno, le han puesto la cruz al gobierno, en buena parte por su distancia sociológica con el gobierno, ¿cierto? Y ahí hay un tema seguramente que no solo tiene que ver con la soledad de Castillo, sino también con su choledad, ¿no? Más allá de los de los aspectos programáticos y en efecto de sus debilidades, ¿no? Debilidades. En fin, después hay otra pregunta que creo que con eso, sobre los roles de los actores, ¿no? Sociales y políticos. Me parece que la tendencia es hacia la fragmentación, ¿no es cierto? Que es una tendencia, claro, es decir, desde los movimientos sociales o de las movilizaciones que han habido, son movilizaciones que no solo son fragmentadas en el sentido de que cada una se hace en tiempos distintos, sino porque también tienen una agenda muy parcial y muy particular. Sí es verdad que lo que señalaba Eduardo, creo, alrededor de esta movida, ¿no? De confederación minera, puede ser un nivel de articulación, ¿no? Lo que no me queda claro es hacia dónde se estaría moviendo eso, ¿no? Pero puede ser un factor, digamos, para una salida, digamos, ¿no? Aunque yo lo vería más por el lado de una salida de un actor que podría ser importante frente a una salida, digamos, autoritaria, ¿no? Que es lo que desde algunos sectores se plantea, ¿no? Me refiero claramente al tema de la vacancia, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Las marchas, o sea, son sectoriales, ¿no? El ejemplo es de la Marcha del Orgullo, que es alrededor de un sector determinado, ¿no? Y creo que se podría hacer la simetría con las otras movilizaciones, ¿no? Más allá del contenido ético, programático de ellas, pero son, ¿no? Movilizaciones parciales, diferenciándolas de las movilizaciones políticas que claramente apuntan, que son muy limeñas, dicho se pasó, que apuntan hacia la vacancia, ¿no? También diferenciándolas de aquellas que planteaban el cierre del Congreso, por ejemplo, ¿no? Que no terminan ni una ni otra, ¿no? Más allá de nuestras simpatías por generar, digamos, una más amplia convocatoria, ¿no? Entonces, sí, y es cierto que, siguiendo lo que plantea Eduardo, hay un tema que no señalé y que es clave, ¿no? Que son el tema de las instituciones, ¿no? Hay muchas movidas, ese es un tercer elemento que debía agregar en la anterior, de qué cosas se están moviendo que podría modificar el actual entrampamiento, ¿no? Sin duda, lo que pasó en el TC, ¿no es cierto? Las movidas en la Fiscalía, esta intención clara de ir también sobre los organismos electorales, digamos, ¿no? Demuestra que hay, sin duda, ahí cosas que se están jugando y que podrían, especialmente respecto al tema de la Fiscalía, ¿no? Decantar la situación hacia un lado, ¿no? Con todo, bueno, igual la situación me parece precaria y me parece que no vamos a tener un nuevo escenario con la nueva presidencia del Congreso, ¿no? Ahí vamos a ver, en efecto, hacia dónde se pueden ir las cosas, ¿no? Y si hay un desempate, o si desde la sociedad o de partidos, digamos, ¿no? Se generan iniciativas, articulaciones, ¿no? Plataformas, ¿no? Que empujen a otros sectores a buscar una salida
más, digamos, democrática y ordenada y con cambios de fondo, digamos, ¿no? ¿No? Claramente me parece que sin esos cambios estructurales, sin estas reformas, pueden ser políticas, digamos, o deben ser políticas, ¿no? Difícilmente los resultados de estas posibles salidas sean muy sustancialmente distintos a la situación en la que vivimos ahora, ¿no? Y el ejemplo, además, de Merino es un ejemplo claro, ¿no? Entonces, ¿no? Ese tipo de salidas podrían generar, ¿no? Incluso un nivel mayor de escalamiento de crisis en un contexto donde la economía además no anda bien, ¿no es cierto? Bueno, eso, Malvina, no sé si hay una vuelta más. Yo en todo caso pediría que pueda ya replegarme. Hola. Hola, a ver. Había olvidado prender la cámara. Sí, te avisé, pero no me hiciste caso. Sí, perdóname. No te preocupes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más o alguien tiene alguna otra pregunta. Molina, Sí, Mario. yo quería preguntarle a Hernán. Cámara. Hola, Gustavo. Eh, yo quería preguntarle a Hernán, ¿qué sensación tiene él de tolerancia que percibe en las instituciones, en la sociedad peruana? O sea, ¿hasta cuándo y hasta dónde podemos, para decirlo en cristiano, y en aguantar, seguir aguantando una situación en la que además lo que se ve hacia adelante no es pues que ya se va a mejorar la situación económica, institucional, sino que no es por un asunto de pesimismo, es un asunto de tendencias económicas, geopolíticas internacionales, que la tensión va a aumentar en el país y en el escenario internacional. Entonces, no tenemos un jardín con flores por delante. Entonces, ¿por dónde podría reventar esta cosa? Uno dice ya, una solución autoritaria. Los militares saben que meterse en esto es meterse en un problemón y no se van a meter. Por otro lado, los empresarios nacionales no saben qué hacer realmente, porque la crisis económica internacional las va a empezar a golpear duramente a muchos. Entonces, por otro lado, tenemos la economía agraria familiar, que va a permitir que felizmente el Perú no se muera de hambre. Pero, ¿qué hacemos pues con las instituciones? ¿Qué hacemos con la Constitución, el Estado, lo real? Suponiendo que en esa correlación de fuerzas ganara claramente el sector de la derecha y la ultraderecha, una alianza, ¿acaso tienen esos personajes, esos líderes que tenemos ahí delante, la capacidad para manejarse en el gobierno? Ya vino pues lo que fue un Merino y un Flores Arauz, que lo dejaban en visto, y él no sabía ni qué era dejar en visto. No. Es decir, están desconectados de todos los otros sectores sociales y de toda una tecnología y un manejo económico y tecnocrático. O sea, personajes pues como Cueto o como el vicealmirante Montoya no conocen el país, son marinos que han vivido en el mar y en puertos, pero no conocen la sierra y la selva. Lo que han conocido han sido los infantes de marina en la época de Sendero, y además sabemos lo que hicieron. Entonces, con esa ultraderecha o con un señor como López y otros, no van a resolver una crisis, sino profundizarla. Entonces, ¿por dónde podemos encontrar
esos puntos que vayan juntando este fraccionamiento que va más allá del fraccionamiento político que se expresa en el Congreso, que tiene que ver más bien con un fraccionamiento de la sociedad, de los pueblos, de las familias. No hay propuestas interesantes que vayan por ahí. Inclusive el peso de instituciones tradicionales como la Iglesia Católica están en una profunda crisis. Entonces, realmente habría que cambiar el esquema y empezar a ver las cosas de otra manera, ¿no? No sé, porque ¿hasta dónde vamos a seguir esperando? ¿Hasta dónde se va a aguantar? Al final, ¿qué cosa va a hacer la gente? ¿Irse a llorar a la playa o al río? ¿Por dónde está? ¿Hasta dónde soportar, uno dice, una explosión? Pero ¿explosión de qué tipo? ¿Con la derecha, con la izquierda, con los sectores medios? ¿Por dónde, no? Es una situación yo diría, de una muy seria anomia nacional, una típica definición de lo que es la anomia, la distancia entre los medios que se disponen y los objetivos que uno se propone alcanzar y que no son realizables. Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Puntualmente, Mario, o sea, la impresión que tengo es que en la sociedad, digamos, me parece que con todos lo acumulado en estos últimos años, y especialmente en la pandemia, la pospandemia, hay una suerte de resiliencia, ¿no es cierto?, frente a las situaciones. Creo que en eso tiene que ver mucho el carácter, digamos, informal de buena parte de nuestra economía y nuestra sociedad. Es decir, creo que la cosa no revienta, o no ha reventado antes, ¿no es cierto? Y no solo me refiero ahora, ¿no?, sino antes también, ¿no? Porque en buena parte muchos sectores de la sociedad, y no me refiero a los sectores altos, ¿no?, no medios, sino a amplios sectores sociales, populares, ¿no?, se sienten alejados de la política, incluso como si la política no los afectara directamente, ¿no es cierto? O tienen la sensación de que más allá de la política, digamos, ellos pueden salir adelante, ¿no?, o sobrevivir, en todo caso, ¿no? Lo cual tiene un lado interesante, digamos, en términos de una capacidad de resistencia, ¿no?, y cierta autonomía frente a ese tipo de situaciones, pero también es un tema que a la vez no permite, digamos, demandas, ¿no es cierto?, sociales, ¿no?, que puedan ser canalizadas políticamente, digamos, ¿no?, en términos constructivos. Pero me parece que, porque si no, no se entienden muchas situaciones en muchos momentos, digamos, ¿no?, del país, ¿no? Hemos visto las enormes movilizaciones que ha habido en Chile, digamos, contra, o sea, primero por demandas muy específicas como las AFPs o la demanda por educación gratuita, ¿no?, o educación pública, ¿no?, que luego remató en un momento constituyente, digamos, ¿no? Y en otras zonas, en Ecuador, en Colombia, ¿no es cierto?, con claramente cuestionamientos al neoliberalismo, y producto de eso, esas movilizaciones es el triunfo de Petro, digamos, ¿no? Y siento que aquí hay un tema que no termina de cuajar políticamente, ¿no es cierto? Hay un malestar, hay expresiones, pero que no pasan de ese nivel de fragmentación, como dije en una primera intervención, ¿no? Y las salidas planteadas, creo que por el desprestigio de unos y por la desconexión de otros, ¿no?, no terminan también de terminar cuajando, ¿no? Entonces estamos ahí en una situación de empantanamiento, ¿no?, que no tengo dudas se va a terminar resolviendo
un poco por el peso de, ¿no? Se va a terminar resolviendo para algún lado, digamos, ¿no? Y seguramente va a ser el lado más débil el que resulte el perdedor, pero no necesariamente ese escenario, ese resultado va a ser el más favorable, pensando en términos de democracia y pensando en términos de mejores condiciones de vida e igualdad para la gente, ¿no? Eso. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, Yo gracias a creo ustedes. que podemos cerrar también la reunión aquí. Gracias.